¿cómo están? Estamos de regreso en su programa, conversando con ella en este punto de partida, un nuevo inicio de año. Estamos comenzando un año en el que podemos tener nuevas metas, nuevos proyectos. Y esa es una de las razones por las que estamos acá, con un tema bastante importante. Agradezco a la licenciada Jacqueline Rivera que me acompaña este día para hablar sobre el tema del perdón, que para mí es un tema bastante importante hacerle saber también a quienes me siguen, a quienes están pendientes de mis plataformas, de mis redes sociales, de mis programas. Me retiré unos meses, exactamente 4 meses. He estado retirada de publicaciones, de mi perfil personal, de mis páginas. Dejamos de hacer programas. El 9 de octubre fue el último programa que hicimos con la licenciada, porque necesitaba sanar, necesitaba un espacio para mí, necesitaba vaciarme para poder llenarme de nuevo, necesitaba exactamente el tema que traemos hoy, perdonar y perdonarme, porque no solamente hay que perdonar a las demás personas que quizás en algún momento nos han hecho daño, sino que perdonarnos a nosotras mismas quizás por aceptar tanta cosa que nos pasa, por quedarnos donde no debemos de estar, por aceptar tantas situaciones y no cuidarnos como deberíamos de hacerlo. Así que este tema va a ser muy importante. Creo que no nos va a alcanzar una hora para hablar de todo lo que vamos a tocar con la licenciada, pero quiero comenzar, licenciada, citando una parte de la Biblia que para mí en el tema del perdón me ha ayudado mucho. En Mateo 18, Pedro le pregunta a Jesús, le dice, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Acaso son 7 veces? Y Jesús le dice, no, Pedro, 70 veces 7, porque así como somos perdonados, también debemos de perdonar. Así que iniciamos con eso nuestro programa, licenciada. Bienvenida nuevamente a este espacio y gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias, Brenda, por el espacio. Realmente es un gusto compartir con usted y con todas las personas que van a ver este video temas tan importantes y tan necesarios para nuestra salud mental. Y me alegra que haya tomado esa decisión de descansar un momento de todo. Es bueno desintoxicarse, es necesario, y empezar ya renovados. Y creo que este tema del perdón es indispensable si queremos realmente retomar un verdadero cambio en nuestra vida. Empezamos este año, creo que todos nos ponemos metas, el 31, quienes tienen la costumbre de las uvas, pues hacen sus rituales, etcétera, y está bien. Pero, ¿qué sucede cuando esto no se da? Muchas veces está en función de justamente lo que vamos a hablar ahora, el perdón. No es un tema fácil, pero es necesario hablarlo. Hay cosas que van a ser más difíciles que otras de perdonar, pero para eso es que nosotros debemos de conocer qué es el perdón. Realmente dentro del aspecto psicológico, el perdón es más una cuestión de decisión. Es considerado como tal la renuncia al deseo de venganza, de retribuciones negativas contra alguien o contra algo, porque estamos hablando también inclusive de cuestiones institucionales que nos han hecho daño. Y es un acto de compasión, primero para mí, porque si yo perdono, ya vamos a hablar de los beneficios del perdón, yo soy el primero en estar bien. Y si yo me muestro compasivo y misericordioso, va a ser más fácil para mí superar el dolor y la amargura. Por eso las escrituras hablan de esa manera, 70 veces 7. Y si usted hizo la cuenta, es un número enorme que va a tener toda una vida para perdonar. Al final a eso se refiere. El perdón es algo complejo, es un proceso que requiere tiempo y esfuerzo. No estamos hablando de que usted vio este video y ya perdonó a todo el mundo. No, es un proceso. Lo importante es que a partir de lo que usted conozca de acá, tome las decisiones adecuadas para que empiece su proceso. Porque requiere tiempo, reflexión, no es algo de la noche a la mañana, es entender qué es lo que sucedió, es comprobar que sí,
tenemos heridas aún por esa situación y sobre todo empezar a pensar cómo voy a sanar. Existen dos tipos de perdón, les cuento. El interpersonal, que es el que se da entre personas muy cercanas. Estamos hablando de pareja, familia, hijos, vecinos, compañeros de trabajo, con quienes tenemos una relación cercana, cotidiana, y está el perdón impersonal. ¿Qué es ese? Y es bien interesante porque a veces creemos que no existen, pero sí existen. Ese perdón impersonal es cuando, por ejemplo, sentimos que la sociedad nos ha hecho daño con las críticas que las personas hacen sobre cuerpos, situaciones, condiciones, etcétera. Está también a nivel institucional, por ejemplo, hay quienes se enojan con la iglesia, con Dios. Eso es parte de esos perdones impersonales. Hay quienes se enojan con la escuela, la universidad, con el trabajo mismo. Y dice, es que en esa institución esto, lo otro. Esos son tipos de perdones impersonales. La institución como tal ni siquiera se ha dado cuenta, por ejemplo, que usted odia su escuela, que usted odia el lugar a donde estuvo trabajando o donde trabaja inclusive actualmente, pero ¿a quién le está haciendo daño? Ese perdón impersonal a veces es de los que más nos cuesta sanar porque no nos damos cuenta que todo lo que se acumule a través de ese guardar rencor, a través de ese constante bombardeo de ¿para qué estoy aquí? Por ejemplo, Dios no me quiere, Dios me abandonó, la institución no me valora y estás constantemente llenándote de esas ideas, al final a la institución no le afecta. Dios es Dios y somos nosotros los que tal vez tenemos que reconfigurar cómo estamos viendo, haciendo y viviendo las cosas. Para ello, vamos a entrar a la otra parte. ¿Cuáles son las etapas del perdón? Ya vimos los tipos de perdón. Ese que usted puede llegar a casa y decirle, mira, perdóname porque te grité hoy en la mañana. Llega a donde sus compañeros de trabajo. Miren, perdón porque me exalté hoy en la reunión, en el turno, etcétera. Ok, pero ¿cómo llego a eso? ¿Cuáles son las etapas? Realmente son tres. La primera, la más importante, acepto qué es lo que sucedió. Acepto que me hicieron esto, acepto que hice esto, entender la situación. Primer punto para otorgar un perdón es entender. Primero, si la persona o la institución nos hirió. Segundo, reconocer en ese proceso de aceptación que tengo todo el derecho a sentirme incómodo, a sentirme mal, a llorar, a quedarme en silencio o explotar, a sentirme triste. Y eso nos ayuda, porque yo sé que hay algo que no estuvo bien. Esa es la aceptación. Cuando yo digo, ok, entiendo que pasó algo, entiendo lo que sucedió, ya sea por algo que yo hice o por algo que me hicieron. Luego, al entender la situación, vamos a pasar a la compasión. La compasión es el hecho de, ok, entiendo mi error, entiendo tu error, entiendo el error de la institución, por la forma de trabajo, por cómo se hacen las cosas allí, ok. Pero también comprendo la condición humana que es propia de quienes están efectuando sobre mí estas cuestiones. Si he sido yo, entiendo mi situación humana, entiendo que hablé desde mi odio, mi ira, mi resentimiento, o también, si en el caso me han hecho cosas a mí, voy a entender que la otra persona habló desde su dolor también. Y dirán, pero si fue intencional, sí. La compasión me dice entender que una persona que te daña, que te hiere, no está bien. Nunca está bien. Alguien que está bien con su vida no va a buscar tratarte mal, no va a buscar dañarte, no va a buscar hacerte nada negativo. Entonces, cuando yo comprendo en la parte compasiva
esta persona me trató así, porque así aprendió, porque así lo criaron, porque así se moldeó por sus propias experiencias de vida, ya puedo entender su condición humana y pasar a la siguiente, al perdón de verdad. Y allí tengo que estar clara en dos cosas. Perdonar no significa que yo estoy de acuerdo con lo que me hiciste. Perdonar significa que entiendo lo que me hiciste. No estoy de acuerdo, pero te quito esa carga y me quito esa carga. Porque entiendo tus condiciones y entiendo mis condiciones. Obviamente, a partir de eso sé que no voy a permitir que vuelva a pasar. Pero no voy a cargar con la situación, con lo que me hizo sentir. El perdón es decir, ok, entiendo lo que me hiciste sentir, entiendo lo que te hice sentir, pero llego hasta acá. No es que lo voy a olvidar. Perdonar no significa te olvido. No, no, no. Significa entender, ser compasivo y decir hasta aquí llegó. Significa que voy a dejar de lado el rencor, el resentimiento, y eso queda en mí pasado. Una experiencia nada grata, pero la dejo. Me va a servir de base para no cometer los mismos errores y no dejar que yo los cometa ni que me los vuelvan a cometer a mí. A partir de eso, ¿qué es lo que va a tener? En primer lugar, va a notar que se mejora su salud física y mental. Muchas veces estamos enfermos por el hecho de que guardamos demasiado rencor, demasiado odio, no perdonamos. Y eso al final nos hace daño solo a nosotros. Entonces, por eso es necesario, por el amor que yo me tengo a mí, debo de empezar a perdonar. 2, me va a servir para fortalecer las relaciones interpersonales. Si yo comprendo a las personas desde su calidad de personas, va a ser más fácil. ¿Y esto qué significa? Que yo no voy a divinizar a nadie, que yo no voy a idealizar a nadie, sino que voy a entender que hay días que van a estar bien, hay días que van a estar mal, hay días que van a decir cosas desagradables, hay días que yo voy a decir cosas desagradables, pero soy humana. No significa que voy a andar perdonando toditito lo que me hagan, no. Estamos hablando de pasa la acción, analizo, muestro esa parte mía, compasiva, pero ya no dejo que se repita. Eso es importante. Ya no dejo que se repita. Entiendo tu condición, entiendo lo que estás pasando, pero ya no se va a repetir. Perdonar no significa que me voy a dejar estar haciendo las cosas constantemente. Perdonar significa que tengo esa capacidad de entender al otro, porque me entiendo yo también. A partir de ahí, usted va a tener mejores relaciones interpersonales, porque va a ver a la gente desde otra perspectiva, y obviamente su autoestima va a estar más elevada, va a estar más consciente y va a estar mejor preparada para aprender sobre los desafíos de la vida. Esa fortaleza que te da el decir, ok, yo ya superé esto, yo ya entendí cómo funciona la vida, porque es parte de esto que se llama vida el perdón, y a partir de ahí yo puedo simplemente estar mejor en todo sentido. El perdón como tal es una habilidad, es algo que yo debo de ir aprendiendo conforme voy creciendo. Si yo considero que tengo ya restricciones sobre eso, que me es casi imposible, lo más sano es mejor buscar ayuda profesional. Porque quiere decir que ya estoy patologizando, quiere decir que se me está haciendo una enfermedad mental que me hace imposible el hecho de yo poder hacer todo lo que hemos comentado. Analizar las situaciones, razonarlas, darle un punto crítico, dejarlas ir. Entonces, si yo veo que no puedo, lo más sano, busquemos ayuda. Así, de fácil. La verdad que es un buen tema para iniciar un año con el pie derecho, podríamos decirlo. En octubre que yo decidí retirarme de redes sociales, tenía muchos mensajes
con amigas, seguidoras, personas conocidas y contactos de mis redes, en las que me hablaban de este tema y me decían que tenían como una raíz de amargura, me decían, por algo, porque no habían perdonado, porque no habían sanado de una relación tal vez de pareja o no habían perdonado a sus padres y así. Y me decían, ¿usted qué piensa? Deme su opinión, a mí me gusta escucharla. Pero entonces en ese momento me pongo a pensar y digo, pero yo estoy igual. ¿Cómo voy a aconsejarlas? ¿Cómo voy a decirles a ellas, haga esto, si yo no lo estoy haciendo? Si yo también estoy en la misma posición que ellas. Yo también tengo mucho que perdonar y tengo mucho que sanar. Entonces, en los mensajes que les dejé, les decía, voy a hablar con la licenciada, vamos a hablar. Se recuerda que en octubre hablamos que íbamos a tocar 3 temas seguidos hasta llegar al perdón. Ya no lo pudimos hacer. Entonces yo les decía a ella, vamos a hablar estos temas y que estábamos en lo del amor propio y luego vamos a terminar con el perdón. Pero luego en una publicación que hice para despedirme de mi perfil personal, les decía que necesitaba retirarme porque necesitaba sanar. Aún estoy en el proceso, no es un proceso que yo en 4 meses lo he podido finalizar, de decir estoy ya liberada, sana, ya perdoné completamente, ya me perdoné a mí misma completamente, no, sería mentir. Pienso que es un proceso y usted nos lo va a comentar en su participación. Creo que es un proceso y que no debemos de pensar de que perdonar, olvidar o sanar es como algo de magia y va a suceder en un corto tiempo. Yo tengo 4 meses en el proceso y aún no termino de sanar, aún no termino de perdonar y aún no termino de perdonarme algunas cosas que hice mal. Pero octubre para mí, licenciada, fue un mes bastante decisivo de ser una mujer, de tenerlo todo, llegué a tener nada. Lo perdí todo en un abrir y cerrar de ojos. Ese octubre para mí del 2023 queda marcado en mi historial de vida como un parteaguas de esperar un momento en el que yo pensaba que todo se iba a normalizar y me llevo la sorpresa de que perdí todo en un tronar de dedos. Entonces dije, no, no puedo más, no puedo seguir así, me estoy haciendo daño. He pensado en las demás personas todos los años atrás, he pensado en las demás personas, pero no me he detenido a pensar en mí. Y es una de las cosas que yo he tenido que perdonarme, el haberme descuidado de mí misma, el haber permitido que se cometieran algunas situaciones de injusticia para conmigo, porque creía que esa era la forma de cuidar y proteger a los que amaba. Y es una de las cosas que yo también estoy trabajando, pero me siento bien. Y eso quiero que escuchen mis seguidoras, las personas que me tienen algún aprecio. Me siento bien. Uno de los cambios que he hecho en mis plataformas, ahora he logrado un sueño que cuando tuve licenciada, cuando tuve los recursos para hacerlo, no lo hice, y era que mi sueño era agrupar mis plataformas y mis ideas, mis proyectos en una sola que se llamara Luna TV, y que Luna TV aglutinara toda, empezando con Cataleya, Sin Censura News, todas las plataformas que yo tengo de periódico digital y lo de publicidad. Nunca lo hice y tenía el dinero para hacerlo. Ahora que inicio con 3 monedas en el bolsillo, ahora sí existe Luna TV, ya creé Luna TV, aglutiné todas mis redes, mis plataformas y mis sueños y proyectos ahí y me siento bien, que es lo más importante. Por eso uno de los cambios en mis perfiles, en mi perfil es la muñequita que simboliza que soy yo, con una mochila, un café y dispuesta a trabajar y dispuesta a luchar y llevar el día a día como nunca quizás lo hice en años anteriores porque tenía los recursos para no hacerlo. Pero ahora, antes de que entráramos al aire, yo le contaba a usted mi trabajo y le decía, ayer a las 3 de la tarde yo tenía ganas de llorar porque me dolían los pies,
porque no aguantaba, porque trabajo 10 horas paradas en el lugar en el que estoy. Y, y hasta eso me está ayudando para ser la persona que ahora soy en este 2024, para esta nueva mujer en la que me he convertido después de perdonar. Por eso es tan importante el quitarme esa mochila que llevaba a cuestas, esa forma. Y lo que usted dice también, y eso quizás siempre lo pensaba, el no hacer justicia por nuestras propias manos. Eh, Nunca he sido de venganza, nunca he sido de una justicia personal, sino que siempre he pensado que llegan los momentos y terminamos o sanando, en mi caso, o viendo quizás la justicia en algún momento. Pero hablemos, licenciada, de las etapas. Hablemos usted me hablaba de algunas etapas de aceptación, del perdón, sanación, pero de cuando se comienza esta etapa de perdonar y de decir, no, lo que me está afectando a mí es que no he perdonado. ¿Cómo perdonar a alguien que me ha hecho daño? Es una de las preguntas que me hacían. ¿Cómo perdonarlo después de todo lo que me hizo? Después de que me abandonó, después que me dejó con mis hijos, o después que mis papás me descuidaron, que por ellos me sucedió esto, etcétera. Muchas cosas que me han dejado en mensajes privados. ¿Cómo poder dar ese paso del perdón cuando a veces es imposible perdonar? Siente uno que es imposible perdonar, licenciada. Ok, para hablar de eso, más que de las etapas, hablemos de los factores. ¿Qué factores influyen en que yo sea de fácil perdonar o de difícil perdonar? Primero, la gravedad del daño. Ya usted muy bien lo decía. No es lo mismo que vos perdones a alguien porque se comió tu postre a que vos perdones a alguien porque ha abusado de vos. Son cosas muy duras, ¿ya? ¿Qué tanto es la gravedad del daño? No se trata de minimizar los daños, sino que del impacto que tienen en nuestra vida. Lo que decía, si mis papás no me hubiesen dejado donde la vecina o donde el vecino, a mí no me hubiera pasado esto, ¿ya? Esa gravedad del daño, ok, entra la parte de racionalizar. Mis papás quizás no tenían donde dejarme, consideraban que era una persona que podía estar al pendiente de mí, por esa razón me dejaban. Cuando yo empiezo a analizar todo eso, es más fácil que yo la gravedad del daño la comprenda mejor y sea para mí más fácil gestionar las emociones que esto me causó. Y a partir de ahí podría empezar a ver las posibilidades de reflexionar para llegar a la compasión y luego al perdón. Esa gravedad del daño, qué tanto me afectó a mí, cuando yo empiezo a ver ese impacto, esa gravedad, entonces yo ahí puedo empezar a tomar decisiones. Obviamente van a ser cosas más fáciles, cosas más difíciles en función también de lo siguiente. Otro de los factores, la relación que yo tenía con la persona que me ha hecho ese daño. ¿Qué tipo de relación tenía? ¿Era alguien cercano a mí? ¿Me traicionó? ¿Era alguien que iba pasando y por esa persona tuve un accidente, esa persona abusó de mí, esa persona hizo cosas en mi contra sin yo saber por qué? La relación con la persona que nos ha hecho daño también es importante al momento de empezar a gestionar esto del perdón. Es más difícil perdonar a alguien cercano que a un desconocido, porque del cercano no te esperas la traición, no te esperas la situación, porque se supone que es cercano a vos, que hay un afecto, que hay un aprecio. Entonces, si se da la situación, va a doler más, no se va a procesar igual. Tenemos que entender esa dimensión emocional que conlleva el perdón. ¿Qué tan lejano o cercano? ¿Qué tanto importaba en mi vida? Entonces, al entender eso, ok, empiezo de nuevo a ver las condiciones. Es la parte más difícil, porque cómo voy no es justificar, es a entender
que fue mi papá, que fue mi tío, que fue mi hermano quien abusó de mí, ¿ya? ¿Cómo voy a entender? Y esa parte es difícil. Y ahí volvemos, la condición humana, el entender que hay personas que lastimosamente su misma genética, el bajo control de impulsos hace que lleguen a este tipo de actos. No es justificar, es entender. Primero, que no soy yo la persona que siempre ha estado provocando las situaciones, porque es otra de las cosas. Vamos al otro punto, la creencia personal. ¿Y por qué me detengo en esta parte de los abusos? Porque lastimosamente en nuestros países latinoamericanos, en América en general, es una situación bien común. La creencia personal. ¿Qué sucede cuando hay un abuso? Siempre dice, es que ella lo provocaba, es que ella buscaba, es que ella se vestía. Momento, esas son creencias personales que la mayoría de veces no son ciertas. Cuando yo también quiero gestionar el perdón, debo analizar, ¿me han hecho creer que yo he sido la culpable de esto? Al obtener esas respuestas, va a ser otra vez más fácil, más digerible, empezar a ver, yo no provoqué esta situación, yo no la busqué, simplemente se dio por las condiciones de la otra persona, quizás el efecto de drogas, y empezamos a, de nuevo, verificar todo lo que pasó para entender cómo voy a perdonar. La creencia personal de cómo sucedieron las cosas influye de lo que me hicieron sentir a mí también para gestionar ese perdón. Porque ¿qué tal si en la familia nos han enseñado que el que perdona es débil? Imagínense la carga que voy a llevar por años. O, mira, es que eso jamás lo vamos a perdonar. Por favor, somos seres humanos, cometemos graves errores. Y si yo no quiero y no tengo el valor suficiente de ver a mi agresor, por ejemplo, cara a cara, hay formas de pedir perdón a distancia, hay formas de otorgar perdón a distancia. No necesito que siempre la persona esté ahí, por eso ocupamos los simbolismos. Si la persona, por ejemplo, ha fallecido, entonces ahora es más fácil que haya fotografías. Puede utilizar el símbolo que representa la fotografía e intentar hablar con la fotografía de esa persona, porque lo que le interesa al cerebro es que haya una imagen de a quién le estoy diciendo te perdono por lo que me hiciste, o te pido perdón por lo que yo te hice. Porque vamos a hablar acá de las dos formas, ¿no? Hay cosas que nosotros hemos hecho a otros que han sido dolorosas. ¿Por qué no pedir perdón? Hay cosas que nos han hecho. Cada quien sabe su historia. Cada quien conoce cómo ha sido su vida, lo que le ha sucedido. Perdone a los que le han hecho daño y vea que por todas esas experiencias de vida usted es la mejor versión que pueda ahora. Usted debe ser. Usted es, pero a veces se bloquea, a veces no avanza. Entonces, usted a partir de todas esas experiencias, por muy oscuras que hayan sido, primero dése cuenta que pudo salir de ese ciclo de abusos, pudo salir de ese trabajo desagradable, pudo salir de esa familia que nunca la cuidó, pudo salir de tantísimas cosas. Esas experiencias le hicieron ver lo fuerte que era. Así de simple. Esas experiencias le construyeron para que usted sea hoy una mejor versión de sí mismo. Y si todavía no considera que ha llegado a su máximo, es el tiempo justo para comenzar. ¿Por qué? El factor de las creencias personales va a hacer que yo me libere más rápido o que guarde por más tiempo. Lo ideal siempre es gestionar de manera rápida el perdón. Cargar esas penas, esas culpas, ese odio, ese resentimiento por años, solo nos causa enfermedades. Entonces, para pasar por las etapas, debo de tomar en cuenta los factores.
para que todo sea más lógico, más concordante, más fácil. La gravedad del daño, entre los factores tenemos la gravedad del daño, la relación que teníamos con las personas que nos ha hecho daño, nuestras creencias personales, cuáles son las que yo debo cambiar para que esto no me afecte. Y luego, al entender estos factores, va a ser más fácil que yo supere las etapas. ¿Cuáles son las etapas? La aceptación de lo que me pasó, de lo que hice, la compasión, entender que quien me hizo daño también está dañado. Y 3, llegar a la sanación a través de otorgar el perdón, tanto a mí como a la persona o situación que me llevó a sentir esa sensación, ese sentimiento, esa impotencia, esa rabia, y decir, ok, entiendo lo que me hiciste, entiendo lo que te hice, no fue bueno, no estoy de acuerdo, no se va a repetir, pero sí. Y ahí es ahí donde tenemos que llegar, al seguir adelante. Porque si no vamos a estar anclados en el pasado, el futuro siempre va a ser incierto y por más que querramos, no vamos a tener las fortalezas que queremos, no vamos a tener la seguridad, vamos a ser siempre personas muy indecisas, temerosas o muy enojadas, con decisiones basadas en la terquedad y no en la razón, y esas nunca nos llevan a nada bueno. Así. Entonces, todo eso, al final, está por amor propio. Si yo realmente me amo, debo aprender a perdonar, a gestionar el perdón. Esa es la primera muestra grande de amor propio, perdonar a mí mismo, a los demás. Así es. Y más, pienso yo, los que ya somos padres o madres de familia, los que ya somos adultos, que quizás tenemos en nuestra responsabilidad nuevos seres y nuevos ciudadanos, nuevas personas, de quizás no transmitirles ese rencor y ese dolor a ellos. A veces nosotros mismos como padres quizás dañamos a nuestros hijos porque tal vez estamos molestos con nuestra madre, con nuestro padre o con nuestro esposo, y eso se lo transmitimos a los niños también. Hablando de los niños, de los que son infantes, menores de edad, ¿cómo poder trabajar en ellos, licenciada, el perdonar? Quizás tienen un padre que no conocieron, tienen un padre que no fue un padre con presencia, que no estuvo presente, y ellos quizás tienen ese rencor y ese dolor hacia su padre, o porque saben, escuchan o se dieron cuenta de lo que su papá le hizo a su mamá, y que todo el sufrimiento y todo lo que han visto que su mamá ha pasado es causa de ese hombre que los engendró, y que quizás no lo vieron como papá porque nunca tuvieron un acercamiento con él. Pero ¿cómo poder ayudarle a nuestros hijos a que puedan perdonar a un padre o una madre ausente, y que el no haber tenido esa mamá presente o ese padre presente les ha hecho que tengan hoy en día problemas para relacionarse, o problemas para relacionarse en todos los aspectos, ya sea en su trabajo o en una relación afectiva o una relación de pareja? ¿Cómo poder ayudarle a estos niños o a estos jóvenes para que puedan salir de esa situación de que el perdón no los deja avanzar? Porque a veces me decía alguien, por más que se le diga al hijo, mira, como padre, pues no falló, me falló como esposo o como esposa, como madre no falló, o tienes que avanzar porque me tuviste a mí, no tuviste a tu papá, pero en mí tuviste padre y madre, y yo he trabajado por ti, yo he luchado por ti, pero por más que la mamá o el papá les diga eso, siempre está el dolor y el rencor y el rechazo a la figura que no estuvo o a la figura que estando
le hizo daño a la familia o al padre o madre que se quedó con él. Lo que sucede es que ahí van a entrar mucho en juego los factores. La gravedad del daño. Idealmente, un papá y una mamá se supone que son los protectores de la familia. Al fallar con la función, es muy probable que el daño sea mayor a lo que nosotros imaginamos, por el hecho de que se idealiza a papá y a mamá. Cuando van creciendo, debemos de irles formando la idea de que no todos los papás y no todas las mamás son iguales. Que su papá es su papá de tal manera, y ahí le cuenta toda la parte de manera real, pero positiva, para no dañar más de lo que podríamos a la criatura, ¿no? Hacerle entender de que su papá o su mamá sí les quiere, pero que no estaba todavía preparado, por ejemplo, para criarlos, que todavía no estaba preparado para estar cerca, y de que por eso, ya sea mamá o papá, el que ha quedado, el que le ha tocado estar en las dos funciones. Pero es algo que no solo se dice una vez, sino que se va diciendo de manera constante para que la personita que estamos formando, cuando esté ya muy afianzado con sus creencias personales, entienda que no todos los papás van a ser iguales, que no todas las personas son iguales, que hay papás que van a estar en la vida de sus hijos y hay otros que no van a estar, y que muchas veces es mejor así, porque si no se estaba preparado, ¿para qué lo vamos a tener cerca? No le va a decir, es que mira, tu papá no te quería y por eso aquí quedamos, o tu mamá no te quería y mejor así. No, es, ok, mira, no todos somos iguales, otros maduramos más rápido, otros más despacio, y es que con los niños se trabaja más en un formato de historias, de relatos, de cuentos, para que vayan entendiendo esas diferencias, que papá y mamá no son malos, eso él lo va a decidir cuando conozca la versión del papá o de la mamá. Él tomará sus propias decisiones sobre qué sentir sobre ese progenitor. Pero mientras, nuestro deber es hacerle ver que no todo papá y no toda mamá es igual, que algunos están más preparados, que otros están menos preparados, pero lo importante, sí te quiere, sí te quiso y estaba feliz con tu nacimiento, para que entienda que aunque se le quiere, se le aprecia, pero la persona no estaba apta para vivir con él o con ella, ¿ya? Y que por el amor que se le tiene al niño o a la niña o a los niños, es que decidieron que papá viviera en un lado, mamá en otro, porque así no se sienten mal, no se incomodan, no coincidían en los horarios, y cuestiones así. Los niños entienden hasta más que uno a veces. Y hay niños que son muy realistas y que les dicen, vaya mamá, vaya papá, yo entiendo, ustedes no pueden vivir juntos, ustedes van a divorciarse, mejor así no los veo pelear. Así. Ok, ¿de qué depende eso? De el entorno donde se ha creado el niño, de la forma en que papá y mamá hablan el uno del otro. Jamás debemos utilizar a los hijos como instrumento de daño para papá o para mamá. No se le puede decir, mira, tu papá no nos quiso y por eso nos abandonó. Momento, la relación como pareja terminó, pero quizás en ningún otro punto ha mencionado que no quiere a sus hijos. Pero muchas veces se le hace ver al hijo como que termina el matrimonio, termina el hogar y la relación con los hijos, y hasta le dice, es que mira, él dice que no te quiere, cosas que no han sido así. Por el mismo sentir de la ruptura, etcétera, muchos padres cometen esos errores e inclusive niegan la vista de sus hijos, niegan que se sigan relacionando cuando es un vínculo que va a ser para toda la vida. El matrimonio se disolvió, el hogar se disolvió, pero sus hijos siempre van a ser sus hijos.
Y eso no lo podemos cambiar, ¿ya? Por la razón que sea, decidimos traer estos hijos al mundo, son nuestros y eso no va a cambiar. Y salvo excepciones, por ejemplo, si es un padre maltratador con antecedentes de violencia, etcétera, que tiene restricciones jurídicas, lógicamente no, porque ya hay un historial bastante conflictivo. Pero si no existe esta clase de problemas o dificultades, no podemos negar el acceso a la vida de los hijos. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que las creencias personales de estos niños faciliten el perdón, entiendan por qué papá se fue, entiendan por qué mamá se fue, porque siguen teniendo esa relación cordial entre padres e hijos. Ya no es el esposo de mamá, ya no es la esposa de papá, pero siguen siendo nuestros padres, que es lo que se debería. Pero cuando llegamos a estos puntos, el latino se divorcia por completo. Eso Sí. incluye los propios hijos. Exacto. Y no es así. Entonces, hay mucho que trabajar en ese sentido, pero inicialmente no hablar mal de los padres con los hijos, hacerles todo el nivel de relatos, hacerles entender que no todas las personas están preparadas para ciertas responsabilidades como la crianza de un hijo y que por eso pues el que se queda con ellos asume. Así. Sí, es realmente bastante importante y delicado en cuanto al tema de los hijos. En mi audiencia, pues me relaciono bastante con mujeres emprendedoras, mujeres que están en el famoso Metro Galerías del Salvador, vendiendo sus productos, que ya los que somos del Salvador sabemos de que en redes sociales siempre ponen un punto de entrega en ese lugar o envíos desde ese lugar. Mujeres que están luchando y están esforzándose, muchas de ellas madres solteras. Este programa, licenciada, nació del grupo Enamorada de mí, que yo les decía, habían tantas preguntas y yo se las contestaba desde mi óptica, de mi manera de pensar, pero sentía que podía quizás estar dándoles una mala información o quizás diciéndoles algo que no estuviera bien, que ellas lo hicieran. Por eso nace la idea de este programa de acceso a la salud mental y quiero agradecerle a usted por el espacio, agradecerle que no se me haya ido este tiempo que cuando le escribí. Quiero que sepan que el día de ayer escribí para saludarla y decirle estoy lista para comenzar, me va a seguir apoyando y ella muy linda me dijo sí, de que me iba a apoyar. Hablamos acerca de los tiempos porque pues ahora estoy con un trabajo de esos que me absorbe 10 horas del día, que yo le comentaba a la licenciada. Así que se me hace un poco difícil, pero no quiero dejar las redes, no quiero dejar las plataformas, no quiero dejar de llevar estos temas de interés para las personas que están pendientes de mí. A esas personas que se estuvieron preguntando qué me había pasado, qué había pasado conmigo, con mis plataformas después de octubre, estuvieron enviándome mensajes y están atentas a que este programa vuelva a transmitirse. Quiero darle las gracias a ustedes, nos debemos el hecho de estar acá sentados con la licenciada hablando de temas que creemos que pueden ser importantes y que ustedes mismas nos piden a través de mensajes y de comentarios. Créanme que lo hacemos con todo el amor, en la sororidad de nuestro género. Sabemos que la mayoría de personas que me siguen son mujeres, somos las que como que nos mostramos más a lo que sentimos, damos a conocer más. Los hombres como que son un poco más cerrados, no dan a expresar sus sentimientos o lo que realmente están sintiendo. Pero durante el periodo de este programa, en este nuevo año, y el tiempo que el Señor nos permita estar acá y la licenciada tenga tiempo en sus ocupaciones, vamos a estar tocando diferentes temas y también vamos a hablarle a ese género masculino, a ese género que no se abre y no dice, miren, siento dolor por acá o me duele por acá, necesito hablar de esto,
pero sabemos a veces quizás lo que les aqueja y vamos a tratar de ir tocando esos temas. Vamos a traer temas que me pidan la audiencia y temas que también le pidan a la licenciada. Sabemos que muchas personas de las que están conectadas viendo este programa son seguidoras, alumnas, amigas, compañeras de ella que la siguen, la aprecian por la calidad de persona que es. Yo quiero desearles a todos ustedes un 2024, quizás no de prosperidad, de lo que siempre la gente piensa en la prosperidad económica. Les deseo de todo corazón que puedan sanar, que puedan soltar, que puedan volver a reír, que puedan sentirse ustedes mismas, que puedan estar preparadas para volver a amar, que puedan ser felices. Deseo de todo corazón que su vida cambie como ha cambiado la mía. A veces no es necesario estar en compañía, no es necesario quizás tener los bolsillos o una chequera o una cuenta de banco con dinero. A veces tener lo necesario para subsistir lo hace sentir tranquilo y una tranquilidad propia, una tranquilidad feliz. Y las personas que me conocen saben a lo que me estoy refiriendo. Así que gracias por llegar hasta este tipo de mis inventos, de mis proyectos, de mis sueños. Gracias, licenciada, por apoyarme. Y quisiera que le diera un mensaje a todas esas seguidoras que han estado pendientes del programa, que me han preguntado por usted. Algunas pues la conocen por la universidad, y me han estado preguntando qué pasó con nuestro programa y que están interesadas siempre en que les sigamos hablando. Se han sentido muy bien con su presencia, con la forma en la que usted les habla, porque me dicen, antes de darle la palabra, me dicen las amigas de Metrogalerías, nos habla como nosotras, o sea, con palabras que entendemos. No nos dice así como con palabras técnicas, como cuando voy donde el doctor y el doctor me dice las cosas y yo no les logro captar. Con ella no, es como si estoy hablando con una amiga y eso es lo que les ha gustado y de verdad le agradezco. Así que le dejo un espacio para que pueda dirigirse a esas mujeres que se sienten identificadas con su forma de hablarnos de esos temas, licenciada. Bueno, gracias. Realmente ha sido para todos, creo, el 2023 un año difícil, bastante difícil. Usted sabe perfectamente que igual, ¿verdad? Tuve una situación inesperada con el fallecimiento de mi hermano, que justo hoy pues cumple ya 3 meses de esa situación y realmente ahí nos damos cuenta de la fortaleza que tenemos. Muchas veces la gente solamente nos ve, no sabe nuestras historias, no sabe todo lo que hemos batallado y qué bueno que lo podamos compartir, qué bueno que podamos hablar de, ok, me pasó esto, pero también lo superé y es parte de lo bueno de estas interacciones. Me alegra de que la gente se sienta cómoda escuchándonos. Por favor, pidan los temas que quieren que tratemos con gusto. La idea de hablar del género masculino me encanta porque realmente nunca hablamos de ellos. Exacto. Y es necesario realmente tocar temas específicos que sean para ellos. La gestión emocional, inclusive hay por ahí un par de investigaciones que he hecho sobre la violencia hacia el género masculino y es interesante cómo también nosotros podemos ser maltratadoras, chicas, por favor, esas cosas no. Es más, las tenemos que hablar porque es una realidad. Y en cuanto a sentir esa cercanía, yo pienso que la psicología, bueno, al igual que todas las ciencias, debe de estar para todos. Entonces, qué bueno que se comprenda lo que estamos diciendo, lo mejor que lo tomen a bien, que vayan tomando cada una de las cosas que hablamos, las pongan en práctica, porque en lo personal, el hecho de conocer de psicología me ha ayudado a superar muchísimas cosas en la vida. Desde el perdón, duelos, entender los cambios que se están dando constantemente en la vida, realmente funciona cuando usted tiene salud mental. Las cosas no son como uno quiere, son como son, y llegar a ese punto de comprensión
hace que uno pueda ir prácticamente surfeando en esto que se llama vida. Nunca vamos a navegar en plenitud y en totalidad más que un par de días, instantes, momentos, disfrutémonos. Y cuando sean días de tormentas y de borrascas, tengamos las herramientas necesarias para navegar sin mayor inconveniente, más que soportando las tormentas, ¿verdad? Ya sabemos que después hay luz, hay tranquilidad. Y de eso se tratan estos espacios, de que podamos discutir, de que podamos dialogar, de que surjan nuevas ideas, de que al final terminemos con salud mental y siendo la mejor versión de nosotros día a día. No podemos hablar de una versión final. Nunca diga hasta aquí voy a llegar. No, no, no. Eso es usted hoy. Mañana va a ser mejor. Y así hasta el último día que la vida nos permite estar acá. Y así debe de ser. Así es, debemos de ir cambiando día con día y mejorando todos los días, ¿verdad, licenciada? Todos Así los es. días. Así que ya para despedir el programa, gracias a quienes han llegado hasta este punto del programa, quiero despedirme con un mensaje para esas personas que quizás me hicieron algún daño, pero que también me hicieron un bien. Hay que aprender a perdonar y a dar las gracias. Perdono lo malo que pudo haber pasado. Agradezco lo que hicieron en mi vida. Ocupan un lugar importante dentro de mi crecimiento y de mi vida. Gracias por ayudarme a ser la mujer que soy ahora y nos seguimos escuchando. Gracias, licenciada. Gracias, igual un gusto y hacerlo mejor siempre. Así es, gracias. Buenas noches.